Que Dios le bendiga y un saludo a todos ustedes que nos están viendo y nos han estado siguiendo en la serie de videos que hemos estado subiendo a las redes sociales. Y en este momento quisiera acabar lo que son las evidencias bíblicas por las cuales creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y voy a empezar llevándolos al libro de Apocalipsis. Aquí el apóstol Juan, quien escribe este libro alrededor del 95, en el año 95 después de Cristo, él se le presenta esta revelación de los últimos tiempos, y en Apocalipsis vemos que el apóstol Juan identifica cuál es el pueblo de la iglesia, porque en los primeros 3 capítulos él menciona constantemente esa palabra, eclesía, que en el griego significa iglesia, y él, por lo tanto, vemos en estos primeros 3 capítulos que está identificando quién es ese pueblo, y por lo tanto no cabe duda que en la revelación los puede identificar. Pero cuando empieza el capítulo 4, de ahí desaparece la palabra iglesia. Incluso si leemos el capítulo 4 versículo 1, dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este versículo se puede interpretar como una alusión al arrebatamiento de la iglesia, porque si vemos los primeros 3 capítulos en donde se menciona el pueblo de Dios, vemos que el apóstol Juan está mandando los mensajes que el Señor le manda a las 7 iglesias. Y recuerden que representa, aparte que es literalmente mensajes a 7 congregaciones, también representan el transcurso de la historia de la iglesia desde que fue fundada hasta el arrebatamiento. Y vemos que van en orden sucesivo los mensajes de la iglesia, y que coinciden con las etapas históricas que ha vivido el pueblo de Dios. Pero cuando ya se acerca a la iglesia, la Odisea, el último mensaje, que viene a representar los tiempos que estamos viviendo, donde el tenor, lo que identifica en general a este tiempo que estamos viviendo, es la apostasía. Después de eso, dice aquí que miré una puerta en el cielo, y se le dijo: sube acá. Eso quiere decir que cuando estemos viviendo esta época de apostasía, que es la iglesia apóstata, la Odisea, cuando estemos viviendo estos tiempos, significa que de ahí el próximo acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí sale de escena la palabra eclesía, y ya no se vuelve a mencionar en la parte de lo que habla aquí sobre la gran tribulación, sobre los juicios que vienen en los 7 años. Esto nos puede dar una alusión de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Incluso después, ya cuando se menciona nuevamente la iglesia, ya es pasado esos 7 años de la gran tribulación, y se le presenta ahora como la esposa que ya viene de las bodas del Cordero, ya para poder estar con el Señor aquí en la tierra, y que juntos podamos reinar con el Señor. Pero hasta entonces, sino que ya no se presenta en la gran tribulación, sino posteriormente la iglesia retorna al planeta Tierra, pero ya venimos casados con el Señor Jesús. Y quisiera llevarlos a un pasaje que está dentro de los 7 años de la gran tribulación. Es Apocalipsis capítulo 7, después dice en el versículo 4, dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí nos está diciendo que los hijos de Israel, el pueblo judío, va a ser con el que va a estar tratando el Señor con ellos en la época de la gran tribulación. Y aquí menciona de quiénes van a ser los 144,000 judíos que van a estar predicando la palabra. Pero es interesante que después, aquí en la visión, se le presenta al apóstol Pablo una multitud de gente. En el versículo 13,
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quienes piensan que la iglesia pasa por el periodo de la gran tribulación dicen que aquí está hablando de la iglesia. Pero recuerde, le mencioné que el apóstol Juan usa la palabra iglesia constantemente en los primeros 3 capítulos, es decir, sabe identificar al pueblo de Dios. Pero aquí se le pregunta: ¿quiénes son ellos? Esta multitud de ropas blancas. Y entonces aquí Juan dice que no sabe, no los puede identificar. Por lo tanto, no puede ser el mismo pueblo del que se identificó durante 3 capítulos. Aquí habla de una multitud que él no conoce, pero se le dice que son los que salen de la gran tribulación. Pero ellos no son la iglesia. Así que esta es una interpretación de por qué creemos que nosotros no vamos a pasar por ese periodo. Pero quiero terminar haciendo alusión a algunos tipos en el Antiguo Testamento. Un tipo es un acontecimiento, una persona o algún objeto del Antiguo Testamento que viene a ser una sombra o prefigurar o en cierto modo anticipar una verdad espiritual que se revelaría posteriormente en el Nuevo Testamento. Aquí quiero presentarles en primer lugar a un personaje muy interesante. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, se habla de Enoc. Enoc dice que era un hombre de Dios, se dice así en el versículo: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí, este es un tipo de la iglesia, porque si vemos, Enoc caminó con Dios y de ahí fue arrebatado y no vio la muerte. Es más, él no presenció el diluvio, él fue arrebatado de la tierra antes de que viniera ese juicio. Y aquí viene a representar a la iglesia, aquella iglesia verdadera que es la que camina con Dios, la que vive en santidad, la que está en comunión con el Señor. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Dice la palabra que algunos ya habrán fallecido para ese entonces de nuestros hermanos, pero otros de nosotros, los que estemos vivos, no veremos la muerte, así como Enoc, sino que seremos arrebatados. Y aquí, como Enoc es librado del diluvio, asimismo la iglesia será librada de la gran tribulación. Otro tipo, igual que aparece en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, es en el versículo 24, donde el contexto es que Abraham le pide a su siervo buscar esposa para Isaac. Y va el siervo y sabemos la historia, se encuentra a Rebeca y pide la mano de Rebeca para Isaac. Pero en este pasaje se le pide, los familiares de Rebeca le dicen al criado que espere por lo menos 10 días, que viene a ser como un periodo de prueba, por así decirlo. Pero aquí en la palabra dice que Rebeca no quiso quedarse esos 10 días de prueba, sino que dijo: no, yo me voy contigo y me voy a ver a Isaac. Esta es una alusión también a ese periodo del arrebatamiento, porque aquí Abraham representa al Dios Padre, el criado al Espíritu Santo e Isaac al Señor Jesús. Si ven a ustedes, la comparación es sorprendente, porque el Padre viene a buscar una esposa para su Hijo, para el Señor Jesús. En este caso, la esposa pues es la iglesia. Y el Espíritu Santo, así como el criado, tiene en este momento el ministerio, tiene la función que va a convencer a los que van a ser salvos. Los va a convencer, así como el criado tuvo que convencer a Rebeca de casarse con Isaac, a quien no había visto nunca en su vida. Así también en esta época el Espíritu Santo obra en cada corazón, convenciéndonos de amar a aquel que murió por nuestros pecados y que a lo mejor
no lo vimos, no vivimos en aquella época como los apóstoles, pero nosotros le amamos y creemos en Él por fe y sabemos que Él vendrá por nosotros. Así también Rebeca viene a ser el tipo de la iglesia que se le busca para ser esposa de Isaac, pero recuerden, aquí se le pide un periodo de prueba de 10 días, pero Rebeca no quiere quedarse. Y así también la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y ahora quiero también llevarlos a otro tipo muy interesante. Está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Aquí, en este contexto, dice la palabra que Elías iba a ser arrebatado. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo: sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y después, más adelante, le dice en el versículo 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Pero aquí constantemente Elías quería estar con Eliseo. Y dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, que sea sobre mí. Entonces, aquí vemos también otro tipo. Eliseo viene a representar la iglesia a Israel, y Elías a la iglesia. Aquí vemos que Elías es arrebatado en vida. Él no vio la muerte, y Eliseo se queda, pero él se le da doble porción del espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque él se tenía que quedar en un momento angustioso y tenía que enfrentar la adversidad con la doble porción. Asimismo, cuando la iglesia sea arrebatada del planeta Tierra, el manto, la doble unción, cae sobre el pueblo judío, porque la va a necesitar en ese periodo de gran tribulación, cual no ha habido sobre la tierra ni habrá después de esto. Aquí vemos en estos tipos cómo ya se prefiguraba el arrebatamiento y también la participación, vemos, de Israel, pero aquí, por los tiempos que nos maneja, vemos que el Enoc no pasó por el juicio, Rebeca no se quedó en el tiempo de prueba, y Elías también es arrebatado y deja ahora el manto a Eliseo, que viene a representar el pueblo judío. Entonces, esto es lo que les quiero presentar para que podamos ver que la Biblia respalda que nosotros no vamos a pasar por ese periodo de angustia. Pero ahora, sabiendo que el Señor está pronto a venir, lo que el Señor en esta época, en estos momentos, nos está diciendo a través de su palabra, es que debemos de estar preparados, porque así como Enoc no era cualquier hombre, era alguien que vivía de la mano del Señor, que caminaba con Dios. Ese caminar significa una convivencia, una comunión. La iglesia que se va a ir es aquella que tiene comunión con Dios. Así que usted que nos ve en este momento, si usted no asiste a la iglesia, ha descuidado su vida de oración, de lectura, estudio de la palabra, hoy es el momento de retornar. Hoy es el momento de volver a tomar la Biblia, de volver a doblar sus rodillas, de volver a asistir a la iglesia, de orar sin cesar y de adorarle en espíritu y en verdad. Es el momento en que debemos luchar más por aquellos familiares, aquellos compañeros, amigos, conocidos que no tienen al Señor, porque se acerca el momento cuando la iglesia ya no estará, como habíamos visto en videos anteriores,
y se manifestará el anticristo. Y será un momento tan difícil que si nosotros supiéramos en carne propia lo difícil que va a ser ese momento, con tanto ímpetu tendríamos todos los días ese fervor de predicar la palabra del Señor. Así que recuerde, prepárese porque Cristo está a las puertas.